Gracias, muy buenas tardes por estar con nosotros este lunes. Bienvenidos a la sesión académica virtual. En esta ocasión hablaremos de salud mental en los niños durante la pandemia. Doy un agradecimiento a la doctora Patricia Zabaleta por la participación y por su apoyo para poder proporcionarnos pues esta información tan valiosa, tan importante para el mundo y conocer qué pasó pues en el mundo y con nuestros niños, que es nuestro pilar en la Sociedad Mexicana de Pediatría. Doctora, en nombre de la Sociedad Mexicana de Pediatría, tu servidora, la doctora Claudia Montesinos Ramírez, su presidenta, te damos las gracias. Y la doctora, ella es médico cirujana egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, es psiquiatra de adultos y psiquiatra de niños y adolescentes, egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Cuenta con una maestría en salud mental pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora y jefa de división de la investigación del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu audio. Listo. Sí. Muchas gracias, doctora, por estar en la Sociedad Mexicana de Pediatría. Es un gusto tenerte. Gracias. Adelante, Gracias, doctora. Arenas, por la invitación. Muchas gracias, doctora. Adelante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Arenas. Muchísimas gracias por la invitación a participar con ustedes. Siempre para mí es un gusto estar con pediatras. Y bueno, pues yo les voy a hablar de este tema, salud mental en los niños y adolescentes durante la pandemia por COVID. Un poco el contenido de la presentación. Vamos a hablar acerca de las consecuencias psicosociales de la pandemia por COVID, que siempre, bueno, pues van ligadas de los trastornos mentales. Particularmente me voy a enfocar a lo que está más reportado en la literatura, que tiene que ver con reacciones de estrés, trastornos depresivos y de ansiedad y conducta suicida. Y voy a mostrar algunos estudios, algunos datos durante el confinamiento y después del confinamiento, y pues también a lo largo de varias poblaciones, ¿no? Tanto preescolares, escolares como adolescentes. Entonces, bueno, pues sabemos, todos nosotros hemos estado inmersos en este momento histórico como no se había presentado previamente, ¿no? Lo que es la pandemia por COVID. Como ustedes recuerdan, en marzo del 2020 se declara la pandemia por COVID y 2 años después de esta declaración de pandemia, las consecuencias físicas y de la salud mental se continúan reportando en los journals, ¿no? O sea, hoy en día cada día surge evidencia nueva, tanto médica como de los aspectos psiquiátricos de esta pandemia. Y es que las medidas principales que sirven para reducir o que en el momento se emplearon para reducir la propagación del COVID, como es el aislamiento social, el confinamiento y la asistencia a la escuela en el caso de los niños y de los adolescentes, fíjense que son factores de riesgo reportados previamente, o sea, independientemente del COVID. Estas tres variables son variables de riesgo para desarrollar un trastorno mental, o son variables que pesan dentro de los trastornos mentales, o que también se sabe que pueden llegar a tener efectos psicológicos negativos. Entonces, por un lado, pues en su momento se buscaba, ¿no?, reducir esta propagación, pero dentro del aspecto de psiquiatría sabíamos que después de esta primera ola nosotros íbamos a tener un repunte de trastornos mentales en nuestra práctica clínica. Las consecuencias psicosociales, pues no está de más mencionarlas, sin embargo, ustedes pues seguramente también lo vivieron para todos aquellos que tienen hijos, ¿no? En el caso de los niños y a los adolescentes, se calcula que una gran proporción de adolescentes abandonaron la escuela durante el primer semestre de la pandemia por COVID, ¿no? También se reportaron pues pérdidas de seres queridos secundaria a la pandemia, ¿no? Se irrumpieron las actividades sociales en este grupo de niños y adolescentes, se alteraron sus rutinas, tanto sociales como de casa, dejaron de hacer deporte, dejaron de celebrar graduaciones, y bueno, pues a menudo mencionaban ellos sentirse con un gran nivel de aburrimiento
durante estos meses de confinamiento. Algunos de estos niños y adolescentes también, y dependiendo de los niveles socioeconómicos, y si tenían padres que estaban en la primera línea de tratamiento, pues adquirieron nuevas responsabilidades, pues por el tema de tener que tener un comportamiento pues de un niño mayor a su edad, ¿no? Ya que se iban a quedar de alguna manera bajo el cuidado de otros cuidadores en casa, o quizá también en aquellos en donde había hermanos con discapacidad psicosocial y el hermano mayor tiende a ser neurotípico, no tiene ninguna dificultad en términos de salud mental, pues a menudo es común que ellos adquieran nuevas responsabilidades en estos periodos. Y pues las dificultades económicas que también pudieron mermar a las familias mexicanas. Entonces, estos son todos los procesos psicológicos y emocionales del adolescente que sufrieron una disrupción, ¿no? Durante estos 2 años de pandemia, ¿no? Sabemos bien que la adolescencia es un periodo en donde se da el ajuste a la madurez del cuerpo y de sus sentimientos. Los adolescentes empiezan a dar una explicación cognitiva a lo que sienten, hay una identificación moral, sexual, de valores y de creencias. También es una etapa de mucha renegociación de las relaciones con los adultos, en donde empiezan a negociar, ¿no? Las salidas con los amigos, las relaciones de noviazgo, ¿no? Se incrementan también, como lo dije hace un momento, los roles de responsabilidad y maduración. En esta etapa también sabemos que se adquiere el sentido de propósito, de agencia y de autonomía. Y pues es una oportunidad muchas veces para formar amistades estrechas, amistades cercanas que van a persistir a lo largo de la vida. Entonces, si tomamos en cuenta estos 2 años de confinamiento, pues hay variables que no vamos a poder medir, como todas estas. ¿Cuál es el impacto, no? A nivel del desarrollo psicológico y emocional de estos chicos, que seguramente sería difícil poderlo publicar como en datos duros, ¿no? Son más bien cambios dentro del contexto social que seguramente vamos a seguir observando en los siguientes años. En términos ahora sí del desenlace del confinamiento en salud mental, pues esperábamos varios desenlaces. Uno era sí la aparición de nuevos síntomas en aquellos adolescentes que no estaban enfermos y que no habían presentado trastornos mentales, pero aquellos que ya tenían un diagnóstico, que ya estaban recibiendo un tratamiento, pues también esperábamos que estos síntomas pudieran empeorar o exacerbarse. Y hay una menor proporción de niños en los cuales también podría el confinamiento favorecer una reducción de síntomas. Por mencionarle únicamente 2 ejemplos, y porque no los traigo en las siguientes diapositivas, les pongo el ejemplo de la fobia social o el trastorno de ansiedad social, que ustedes saben que son chicos que cuando están frente a otras adolescentes, frente a compañeros nuevos, sufren de ansiedad intensa, tienen miedo a su desempeño frente a los demás, tienen síntomas físicos de taquicardia, sudoración, y a menudo en la ansiedad social ellos evitan estas situaciones novedosas o evitan situaciones de tipo social. Entonces, en el momento en que se establece que podían tomar o que deberían tomar las clases en línea, pues eso podría ser una variable que ayudara a la reducción de los síntomas, porque mientras el estímulo no esté presente, pues el síntoma puede reducirse. Otro ejemplo es el trastorno de ansiedad por separación, que ocurre en niños escolares, adolescentes, e incluso también está descrito en adultos, que es una preocupación continua de que algo malo le ocurra al cuidador o de que algo malo le ocurra al propio niño. Ajá. Y cuando se dan las separaciones, como el momento de ir a la escuela, o cuando tiene que ir al campamento, cuando tiene que ir a dormir a casa de uno de los tíos, o simplemente cuando el trastorno es muy grave y están en casa y el cuidador desaparece de la vista del niño, el niño se queja de manera significativa, presenta síntomas de ansiedad de manera significativa. Entonces, por ahí ya empieza a haber reportes epidemiológicos de cómo el trastorno de ansiedad por separación se vio a la baja durante el tiempo del confinamiento obligatorio, porque de alguna manera el hecho que aquellos papás que pudieron quedarse en casa y que estuvieron con el niño durante el confinamiento estricto o durante estos 2 años de confinamiento o de reducción de contacto social, pues eso favoreció que de alguna manera el niño se sintiera un poco más tranquilo, pero son los menos de los casos.
Ahora, ¿de qué va a depender la prevalencia de los trastornos mentales durante la pandemia? Pues del momento, de la etapa de estos 2 años y medio en los que se midan los síntomas, ¿no? En el caso del confinamiento estricto en el 2020, que fue en abril y mayo, lo que esperaríamos son trastornos de adaptación, que ahorita vamos a mencionar y que incluso debemos tomarlos en cuenta, porque muchos de los artículos que o sea, inicialmente se publicaron y que hablan solamente de síntomas, ¿no? Síntomas internalizados o síntomas externalizados podrían ser trastornos adaptativos. Sin embargo, conforme va aumentando, o sea, conforme va avanzando el tiempo, la temporalidad, esperaríamos que estos síntomas se resolvieran espontáneamente para que pudiéramos decir que es una adaptación al cambio en el estilo de vida, ¿no? Si estos síntomas persisten o incluso empeoran, pues entonces sí ya podríamos hablar, dependiendo de cada manifestación sintomática, de que cumplen o no un trastorno mental. Y bueno, pues hay variables que son importantes también, ¿no? Para estas prevalencias de trastornos mentales. Uno de ellos es tanto el confinamiento estricto y el cierre de escuelas como el regreso escolar. Ahorita, por ejemplo, que van iniciando nuevamente los niños de preparatoria, ¿no? Hay una proporción de estos niños que se están quejando, ¿no? También de este nuevo regreso, que están detonando síntomas de ansiedad ante este nuevo regreso, que están preocupados por cómo van a enfrentar estas exigencias académicas después de 2 años de haber estado tomando clases en línea. Otros manifiestan flojera, ¿no? Porque pues la mayoría de ellos mientras estaban en clases también hacían uso de los dispositivos electrónicos para estar ya sea en videojuegos o chateando o en otras actividades de plataformas, ¿no? Sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, pudiera ser que la prevalencia de los trastornos mentales cambie dependiendo si lo medimos en el 2020, en el 2021, antes de la vacunación, después de la vacunación o durante las oleadas por COVID. Importante que ustedes sepan, muchos de los artículos publican lo que se conocen como síntomas internalizados y síntomas externalizados. Es una clasificación en donde se agrupan los síntomas de tristeza, miedo, ansiedad, soledad, aislamiento, son síntomas internalizados, son síntomas que percibe el niño, percibe el adolescente. Sin embargo, a veces es más difícil que el adulto o que el observador pueda darse cuenta que el niño está presentando estos síntomas de ansiedad. Generalmente los síntomas internalizados tienen que ser interrogados de manera propositiva para ser detectados. Conforme incrementa la edad, hay una mayor posibilidad de que el componente cognitivo de tengo miedo, estoy angustiado, aparezca, ¿no? Hacia la etapa adolescente, pero en la etapa escolar y preescolar esto puede ser difícil de identificar y generalmente hay quejas somáticas. Mientras que los síntomas externalizados son conductas que son evidentes para los padres, los cuidadores o los maestros, ¿no? Y ahí podrían englobarse los síntomas de hiperactividad, de impulsividad, de reto, de conducta oposicionista y desafiante, las conductas agresivas, en donde fácilmente el profesor manifiesta quejas al respecto y muchas veces envía valoración al niño por este tipo de quejas. Y pues simplemente como breviario cultural, esto también fue una situación que ocurrió durante el confinamiento por COVID, en donde los padres que muchas veces no logran identificar estos síntomas de hiperactividad e impulsividad porque los niños están la mayor parte del tiempo en la escuela y luego pasan a las actividades deportivas y llegan a casa hasta tarde, de tal manera que pasan poco tiempo conviviendo con los hijos, ¿no? Y muchas veces lo que ocurrió fue que ahora que los hijos estaban en casa y que los papás se percataron que definitivamente, pues sí, el niño es difícil de controlar, era difícil de mantenerlo sentado, era difícil mantenerlo frente a una pantalla, ¿no? Empezaron digamos, a identificar también estos síntomas externalizados y en algunas ocasiones a pedir ayuda. Ahora, dentro de los trastornos internalizados, cuando los queremos ver de manera categórica de acuerdo al DSM-5, aquí les pongo los más representativos. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos el trastorno de pánico, las fobias, la fobia específica, ¿no? Que puede ser a las arañas, a los insectos, a las alturas,
permanecer en lugares cerrados o abiertos, el trastorno de ansiedad por separación, que se los mencioné un momento, el trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada, mientras que dentro del trastorno del ánimo encontramos la depresión, la distimia, el duelo y otros dos, que es la disregulación severa del ánimo, ¿no? Que no vamos a tocar el día de hoy, el trastorno bipolar de tipo pediátrico. Dentro de los trastornos relacionados con trauma, en el DSM-5 también hay más, pero aquí les pongo los dos más importantes que vamos a revisar hoy, que es el estrés agudo y el estrés postraumático. Y bueno, bajo circunstancias regulares, bajo circunstancias normales, este es un metaanálisis de prevalencia de los trastornos mentales alrededor del mundo en niños y adolescentes, incluye países de distintos continentes, y lo que quiero mostrarles es que en la primera línea ustedes pueden ver cualquier trastorno de ansiedad para 41 estudios, las prevalencias para los trastornos de ansiedad van de entre el 5 y el 11%, seguidos de los trastornos de conducta disruptiva, que incluyen el trastorno por déficit de atención, el trastorno posicionista desafiante y los trastornos de conducta. Estos van del 4 hasta el 8%. Para una prevalencia global de los trastornos mentales son del 12 al 16% en la infancia, o sea, son relativamente frecuentes, estas son muestras epidemiológicas, pero vean cómo los trastornos de ansiedad tienden a prevalecer, son los más prevalentes, entonces esperaríamos, ¿no?, que bajo circunstancias excepcionales como las del COVID, si ya de por sí tienden a ser altamente prevalentes, pues también esperaríamos que estos fuesen en incremento. Aquí tenemos un estudio de Americangas de una población epidemiológica también en Estados Unidos, ¿no? Y lo que quiero que vean también aquí como los trastornos de ansiedad predominan a lo largo de la vida desde el preescolar hasta la etapa del adolescente. Después también aquí vienen los trastornos de conducta, luego el ánimo y el consumo de sustancias. Pero noten cómo a partir de los 14 años de edad hay un aumento significativo en realidad para todos los trastornos mentales, lo cual, bueno, pues en la adolescencia tenemos que estar muy, muy al pendiente de que estos chicos no desarrollen un trastorno mental. Les decía, en circunstancias regulares en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, en una encuesta que se realizó a niños de 12 a 17 años, de adolescentes de 12 a 17 años de edad, la prevalencia global de psicopatología fue del 39.4%, o sea, mucho más alta que el de este metaanálisis, y el 51.9% de estos chicos presentaba un trastorno mental de severidad moderada. Solamente el 13% de todos estos chicos recibe atención para su trastorno mental. La mayoría en estos casos, aun cuando estaban cumpliendo un diagnóstico categórico, no estaban o no habían recibido atención en salud mental en los últimos 12 meses. Y entonces, bueno, ahora sí, durante el COVID en México, durante los meses de abril, agosto del 2021, pues los servicios de atención psiquiátrica se vieron severamente disminuidos, se redujo, se hizo un triage, un filtro, ¿no?, para seleccionar, es decir, se evaluaban a todos los pacientes, pero de alguna manera recibían atención inmediata a aquellos, los más graves. Al resto se le estaban dando seguimientos, pero eran citas por teleconsulta. Sin embargo, aquellos que se consideraban no graves, pues sí digamos que se redujo el número de consultas en los servicios de urgencias y la consulta externa pues prácticamente paró por algunos meses. Les decía hace un momento, se estima que el 10% de los adolescentes en México, estos son datos del INEGI, corresponde a 2.8 millones de adolescentes, abandonaron la escuela en el primer semestre de la pandemia, y les decía hace un momento, ¿no? Creo que no se los dije, pero el abandono escolar es un factor de riesgo para tanto consumo de sustancias como para trastornos de conducta. Y también en aquellos en que ya tienen un trastorno mental, cuando dejan la escuela está considerado un factor de severidad para ese trastorno mental. Entonces, bueno, pues al inicio de la pandemia las predicciones en Estados Unidos, porque en México pues nada más decíamos esperamos que se incrementen, pero era que iban a aumentar de un 25 a un 30% en la población
joven. Y entonces vamos a entrar a la revisión de si esto ocurrió o no ocurrió durante estos 2 años que llevamos de pandemia. Quisiera hablar primero sobre trastorno de duelo complejo persistente. Como les mencioné hace un momento, muchos de nuestros adolescentes tuvieron pérdida de un padre, uno o dos, o incluso la verdad es que a mí sí me tocó ver adolescentes con pérdidas de múltiples familiares, ¿no? Desde la abuelita, el papá, el tío, ¿no? El duelo en sí mismo no está considerado, no está catalogado como una enfermedad dentro de los trastornos mentales, no así el duelo complejo persistente, que tiene que ver con una pena intensa y persistente debido a la pérdida, un malestar reactivo ante la muerte de esta persona querida, y se acompaña también de alteraciones sociales y en la identidad. Generalmente los síntomas son graves, son severos, hacen que la persona o sea, digamos, son discapacitantes, y en ocasiones pueden llegar a ocurrir pensamientos de muerte o suicidas con el objetivo de querer estar con la persona amada, ¿no? En ese sentido, cuando hay ideación suicida o ideas de muerte, pues definitivamente eso ya no se considera parte de un duelo normal, sino ya estamos hablando de que es un duelo que se está complicando. Se dice que los síntomas en los niños generalmente se ven manifestados a través del juego, en donde recurrentemente el niño evoca al familiar fallecido, en donde hay historias en donde se encuentra con él, o en donde el niño se muere para ir con él, y además pues se acompaña de otras reacciones que les decía, como de desesperanza, de una preocupación persistente por lo que pudo haber sufrido la persona que falleció, etcétera, etcétera. No hay estudios, ahorita les voy a mostrar uno nada más en Estados Unidos, que sí habla sobre reacciones de duelo complejo. Sin embargo, me parece que se carece al respecto o de estos datos en la literatura. Y muchas veces pues también probablemente no van a llegar a buscar atención, porque pues dentro de nuestro contexto pudiera parecer, ¿no? Que el llorar esta pérdida de manera constante, o sea, que la familia no logre identificar que está teniendo disfunción el niño o el propio adulto, porque esto también se puede ver en los adultos, ¿no? O sea, que no ha podido recuperar su vida después de la pérdida, pero muchas veces pues se considera parte, ¿no? Parte de esta conducta de duelo. Y como les decía hace un momento, el trastorno de adaptación que les decía son síntomas, puede haber síntomas internalizados, que son de depresión y ansiedad, o síntomas externalizados, o síntomas mixtos, ¿no? Tanto de conducta como de depresión y ansiedad. Se dice que son intensos en los primeros 3 meses del estresor, o sea, cuando está ocurriendo un estresor. Si tenemos, si el niño, por ejemplo, está cambiando de escuela, si está cambiando de ciudad, si está cambiando de residencia, puede llegar a presentar un trastorno de adaptación. Pero lo que se esperaría es que desaparezcan tras terminar el estresor, es decir, se esperaría que el niño se adapte ante el nuevo cambio o esta nueva circunstancia. Hace un rato les decía, ahora los que están regresando esta semana a la escuela también están manifestando síntomas de ansiedad. No necesariamente implican recibir un tratamiento, pero sí tenemos que estar al tanto y al pendiente de que en el primer mes, máximo segundo mes, ¿no? Estos chicos nuevamente pues ya logren estar incorporados a sus actividades sociales y a sus actividades escolares sin que esto represente síntomas de ansiedad intensos. Ahora sí, hablando específicamente de los estudios de COVID y trastornos mentales, déjenme decirles primero que la mayor evidencia de COVID y salud mental es para adultos, o sea, hay muchísimas publicaciones, ya muchos metaanálisis, bueno, revisiones sistemáticas y también metaanálisis de salud mental en COVID para adultos, sobre todo para aquellos que presentaron la enfermedad y en los primeros 6 meses, ¿no? Cuando estuvieron también aquellos adultos hospitalizados. Entonces,
mayor evidencia para adultos, menor evidencia o menor número de publicaciones para niños y adolescentes. También mencionar que la mayor evidencia en niños y adolescentes proviene de otros países. En México hay pocos estudios y, como les decía hace un momento, la mayoría de los estudios son transversales, entonces sí debemos tomar los resultados con cierta reserva porque desconocemos el curso longitudinal de los síntomas, o sea, qué pasó con esos síntomas iniciales, se mantuvieron, incrementaron o se desaparecieron. Y bueno, uno de los diagnósticos categóricos pues es el trastorno de estrés postraumático. El criterio para el estrés postraumático es que el niño, el adolescente o el adulto haya estado expuesto a una muerte real, o sea, a una posible muerte, ¿no? Es decir, que ellos pudieron haber estado hospitalizados, pudieron haber estado en la terapia intensiva, ¿no? O percibida también, que incluye que alguno de los cuidadores también haya sido hospitalizado, que haya estado en riesgo de morir o que haya muerto, ¿no? También pudiera ser que haya muerto en hospital o que haya muerto en casa o que lo hayan visto morir en casa. Todo eso se acompaña de 4 dimensiones de síntomas, que son síntomas de intrusión, en donde el niño recurrentemente revive el momento del fallecimiento o en el momento en el que recibe la noticia, en el momento en el que se entera que pasó algo con su padre o su madre, de síntomas disociativos, que tiene que ver con de repente desconexiones del medio o incapacidad para recordar algún momento importante del evento, ¿no? El ánimo negativo, que tiene que ver con estos síntomas depresivos en torno a la pérdida, y síntomas de hiperalertamiento, que podrían ser, por ejemplo, cada vez que escucha el teléfono, vuelve a revivir, ¿no?, el momento de la noticia y presenta síntomas físicos, o cuando escucha la ambulancia empieza a presentar síntomas de ansiedad o de ataques de pánico, etcétera, etcétera. El trastorno por estrés postraumático puede aparecer de manera inmediata al evento, es decir, en el primer mes. Y cuando esto ocurre se llama trastorno por estrés agudo. Cuando ocurre en el primer mes es estrés agudo y nuevamente esperaríamos que en ese primer mes los síntomas se reduzcan. Si los síntomas persisten o continúan, ya estamos hablando de un estrés postraumático. Si son mayores a un mes, son estrés postraumático, pero algo muy interesante es que hay algo que se llama síntomas de expresión retardada, es decir, que este estrés postraumático puede ocurrir o los síntomas pueden aparecer hasta 6 meses después del evento. Es decir, puede ser que en los primeros meses no estén presentes y 6 meses después el niño, el adolescente empiece con estos pensamientos recurrentes, intrusivos, con pesadillas, con este miedo ante las circunstancias que le recuerdan el evento. Nuevamente en el niño, en preescolar, en el escolar, en donde lo vemos, es a través del juego, las manifestaciones de revivir el evento traumático son temas recurrentes en el juego, donde en sus muñequitos, ¿no?, revive la pérdida, revive la noticia y recurrentemente trae esto o estas historias mientras él está jugando. Hay algunos reportes, me gusta, de Murata del 2021, es un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Y ellos compararon los síntomas en los adolescentes contra los adultos y encontraron un mayor reporte de síntomas moderados de depresión en los adolescentes, vean, un 55 contra un 29, de ansiedad, 48%. Y aquí está el trastorno por estrés postraumático, vean, 45 contra el 33%, ¿no? Una mayor prevalencia de ideación o de conducta suicida en los adolescentes, mayor prevalencia de problemas de sueño, y aquí está. Ellos no especifican como tal, no dice duelo complejo, sino dice duelo intenso. Probablemente se estén refiriendo a algunas manifestaciones de duelo complejo, o que quizá no podrían todavía catalogarlos como complejo por el tiempo, ¿no? Por el tiempo en que llevan los síntomas. Dentro de este mismo estudio, ellos mencionan que la soledad, o sea, la variable sentirse solo, fue un predictor de pasar más número de horas en las redes sociales, y que el tiempo de exposición en redes a noticias de COVID-19 predijo síntomas de depresión o síntomas de ideación o conducta suicida en los adolescentes. Realmente, les decía, hay pocos estudios para trastorno por estrés postraumático. China es quien tiene más
tiene más estudios que fueron, pues ustedes saben que nos antecedieron, ¿no? Con esta primera oleada de COVID-19 y bueno, pues ellos mencionaron distintos autores en distintas provincias de China, síntomas de estrés postraumático que van desde el 14.4 hasta el 35.4%. Hay un estudio también en Arabia Saudita, un 13%, y algo importante nada más es que en estos estudios no se habla, es decir, son escalas en donde se preguntaron los síntomas de estrés postraumático, no sabemos si los reúnen de manera categórica o no, ¿no? Si tienen toda la cantidad de síntomas necesarios para hablar de como trastorno como tal, pero sí una escala que evaluaba cierta sintomatología. Es importante mencionar también que se desconoce, ¿no? Si estos niños y adolescentes tenían condiciones psiquiátricas preexistentes, porque ese es un factor de riesgo para que se complique, para presentar trastorno por estrés postraumático. Y la otra también es la historia de haber presentado trauma previo, o sea, pérdidas previas o abuso sexual o maltrato infantil o negligencia, es decir, niños con historias ya de traumas previos tienen una mayor predisposición a desarrollar estrés postraumático. Sin embargo, pues eso lo desconocemos dentro de los estudios. Este es otro estudio que evalúa población de niños y adolescentes, ¿no? Niños desde 3 a 18 años de edad. En realidad es un autorreporte para los padres y solo incluyó padres que estaban habitando con los niños durante el confinamiento. La entrevista fue en línea y ellos cuando respondieron la entrevista tenían un promedio de días de confinamiento de 61 días. Noten, miren, para España tuvo la mayor prevalencia de síntomas depresivos, 26% contra 19% de Italia, contra el 8% de Portugal, y síntomas de ansiedad, 56% contra un 34% en Italia y un 26% en Portugal. Hasta un poquito más de la mitad de los padres reportaron también estar presentando síntomas de ansiedad, y una discusión interesante que hacen los autores es la severidad del confinamiento pudiera estar influyendo en una mayor presentación de síntomas depresivos y ansiedad. ¿A qué se refieren ellos? Decían, en Portugal el confinamiento, o sea, sí se dio, pero no era obligatorio, mientras que en España los niños solo les era permitido salir 1 hora al día acompañados por un adulto y uno a la vez, ¿no? Y incluso pues había multas, ¿no? Si te veían en la calle, mientras que en Italia pues se les permitía salir cuatro veces por semana, me parece. Entonces, ¿qué tanto, ¿no? La severidad también de un confinamiento estricto pudiera incrementar estos síntomas depresivos y ansiosos, e incluso pues hasta por un componente también psicológico, ¿no? De una presión, digamos, estricta, ¿no? A mantenerse en casa. Y bueno, en México, ¿no? Les decía yo, hay por ahí, ya están saliendo, digo, sé de algunos estudios de mis compañeros investigadores del Juan N. Navarro, que ya están preparando, ya los estudios ya están en revisión, sin embargo, bueno, no están publicados, no puedo traerlos aquí, pero este es un estudio del doctor Reséndiz Aparicio, neuropediatra, ¿no? Que publicó en el Boletín Médico del Hospital Infantil una encuesta sencilla, ¿no? Pero que la hizo en línea en los primeros 2 meses de confinamiento, y analizó la percepción de los padres con respecto a los efectos de la contingencia en sus hijos. Y vean, pues ellos vieron que los papás lo que respondieron es que en efecto hasta el 20% estaban presentando problemas de sueño, el 13% problemas de conducta, 8% miedo y ansiedad, y solo el 10% no estaban presentando ningún tipo de molestia. Interesante, vean, acciones para promover la salud mental durante la contingencia, ¿no? Juegos en casa, hasta el 50% como un medio para mejorar la salud mental, y la ayuda psiquiatra o la ayuda médica, pues prácticamente ni la psicológica eran preponderantes. También les decía hace un momento, no todo tiene que vivirse como algo negativo, ¿no? Ellos llegaron a reportar también que durante estos días de confinamiento presentaron una mayor unidad familiar, una mayor adaptabilidad. De 4,000 respuestas, 1,348 dijeron que habían desarrollado adaptación o capacidad de adaptación, y que, digamos, una mayor tolerancia al manejo con los niños.
Y bueno, también es importante, seguramente escucharon mucho entre el confinamiento, es establezca rutinas con sus hijos, lleve rutinas, ¿no? Y entonces este es un estudio que evaluó qué tanto, ¿no? La aplicación de rutinas en casa podía proteger a estos niños de trastornos mentales durante la pandemia por COVID. Es un estudio que se realizó en niños de 2 años y medio a 6 años en Estados Unidos. La mayoría de los que respondieron a esta encuesta fueron padres latinos viviendo en Estados Unidos, seguidos también de blancos no hispanos, y había otras razas de manera menos significativa. Y entonces aquí está una de las preguntas que les hicieron desde el inicio de la pandemia por COVID, si la conducta ha incrementado, disminuido o ha permanecido igual. Y vean, en el caso de disminuir, pues es la menor proporción, o sea, tanto para berrinches, peleas con los niños, discusiones con los adultos, vengativo. Ajá, la desobediencia no disminuyó aparentemente. ¿No? En la mayoría de ellos permanecieron igual, ajá, en la mayoría de ellos permanecieron igual, pero sí hubo una proporción, por ejemplo, de el 48% en donde los berrinches aumentaron, hasta el 40% pelearon más, discutieron más con los adultos, ¿no? Estuvieron más rencorosos, y hasta un 20% desobedecieron más, ¿no? Y esta es la parte de las rutinas familiares y problemas externalizados, ¿no? De acuerdo, esta es la escala, el inventario que utilizaron de rutinas a mayor número, mayor seguimiento de rutinas en casa, y vean, en este sentido, pareciera ser que el tener más rutinas pareciera ser que no, como que había de alguna manera, no había protegido de tener un cambio en los problemas de conducta. Al hacer el análisis de la correlación, sí se encontró una correlación entre mayor número de rutinas en casa, niveles menores tanto de síntomas depresivos y conductas externalizadas. En el análisis de regresión logística, cuando se incluye la variable estrés materno percibido o síntomas de depresión maternos, esta asociación entre rutinas y pocos problemas de conducta se vio mermada de manera significativa, lo cual quiere decir que el estado emocional, el estado psicológico de los padres, el nivel de estrés también influye, ¿no?, en los cambios de conducta, o tienen una relación también en los cambios de conducta que presentan o presentaron los niños durante esta pandemia por COVID. Y bueno, algunas de las rutas sugeridas para estas rutinas familiares y salud mental tendría que ver con que probablemente aquellos padres que siguen más las rutinas tienen menos psicopatología, ¿no? O quizá ejercen una parentalidad más eficaz, o quizás son padres que monitorizan mejor la conducta, o quizás también eso favorece una mayor cohesión de familia, e incluso pues prácticas sanas, ¿no?, que tendrían que ver, por ejemplo, con rutinas de higiene de sueño. Ahora bien, hay diferencias también por los grupos de edad. Este es un estudio que evalúa los efectos de la pandemia en 3 grupos de edad, de 1 a 6, de 7 a 10 y de 11 a 19 años. Es un estudio europeo realizado en Austria, Alemania y Suiza. Y también es un reporte de los padres durante el confinamiento. Entonces vean, aquí están divididos por grupo de edad: preescolares, escolares y adolescentes. Nuevamente, la menor proporción de ellos disminuyó los síntomas, ¿no?, tanto afectivos, de ansiedad y los oposicionistas en los 3 grupos de edad, ¿no? Es una minoría de ellos, perdón, no sé si dije mayoría, una minoría de ellos disminuyó sus síntomas. Sin embargo, la mayoría permaneció sin cambios, pero hay una proporción significativa, vean, del 30% en los preescolares, que aumentaron los síntomas afectivos, los síntomas de ansiedad y los síntomas de oposicionista desafiante. Más o menos lo que decía en Estados Unidos, las predicciones, ¿no? Lo mismo para los escolares, hasta un 25% presentó síntomas de ansiedad o de depresión, un 15% aislamiento, y un 30% presentaron más conductas agresivas. Y para los adolescentes hay una menor empeoramiento de los síntomas, tanto para depresión como para aislamiento y agresividad. Entonces,
Bueno, pues pasando al tema de las conductas autolesivas, recuerden la suicidalidad como un continuum. Las conductas autolesivas sin fines no suicidas tienen una intención diferente a la de morir. Ajá. Sin embargo, este constructo de conductas autolesivas con fines no suicidas es muy importante porque se ha visto que las autolesiones repetidas son uno de los predictores más fuertes de suicidio. Es decir, hay una posibilidad de que el adolescente brinque de aquí a tener ideación, a tener un plan en donde ya formule un método, a llegar a hacer un intento, ¿no? Y pues por último estaría el suicidio consumado. El CDC hizo una medición mes con mes del 2020 y del 2021, tiene un reporte mensual entre hombres y mujeres de las visitas a urgencias psiquiátricas por conducta autolesiva y para trastornos mentales. Y el CDC encontró que la proporción de visitas a urgencias psiquiátricas en el 2020 incrementó hasta un 31% en comparación al 2019. Los meses de marzo y abril del 2020, que fue el confinamiento estricto, hubo una reducción del número de consultas. Sin embargo, en mayo aumentó significativamente en comparación con el 2019, particularmente para las mujeres. Y durante los meses de febrero a marzo del 2021, o sea, 2 años después, la proporción de consultas por intento suicida fueron un 50.6% más en mujeres de 12 a 17 años en comparación con el 2019. En hombres este cambio no fue tan significativo, solamente se incrementaron un 3.7%. En la Ciudad de México, en el Hospital Psiquiátrico Infantil, donde yo laboro y donde hemos realizado un análisis de las consultas otorgadas en el servicio de urgencias, ¿sí? Al comparar la proporción de visitas por autolesiones del 2020 contra el 2019, sí encontramos que en el mes de abril y mayo del confinamiento estricto casi se fueron al doble las consultas por autolesiones. Y en el 2021, en el mes de agosto, octubre y noviembre, también el doble, incluso casi el triple en el mes de noviembre en comparación con el año previo del 2020. Entonces, el incremento de estas visitas por autolesiones es en su mayoría dado por las mujeres. Y otra cosa relevante también que nosotros encontramos es que en el 2020 sí los trastornos de ansiedad incrementaron con una 1.4 veces más en el 2020 contra el 2019. Y no está en esta diapositiva, pero entre los trastornos mentales y número de consultas por padecimiento, los trastornos del neurodesarrollo, autismo y discapacidad intelectual también fueron significativamente más presentes en el 2020 en comparación con el 2019, lo cual, bueno, pues también es una población vulnerable de la cual pues digamos que necesitaríamos hacer otra presentación. Nuestros resultados son parecidos a lo que, bueno, este es el estudio de PrEP-KIS, es un estudio europeo que incluyó 10 países en donde ellos también sugieren, ¿no?, que la proporción de niños y adolescentes en estos 10 países, cuando hacen como una especie de metaanálisis, aumentó del 50 al 57% en el 2020, ¿sí? Y de los pacientes que sufrieron autolesiones, el diagnóstico de trastornos emocionales incrementó del 58 al 66%. Esto es importante porque ya estos últimos estudios tienen que ver con el uso de servicios, ¿no? Con aquellos que sí decidieron buscar atención o ir al servicio de urgencias. Y ya casi para terminar, les quiero mostrar este estudio sí realizado en población mexicana. Es una comparación de intentos suicidas, es una muestra nacional representativa tomada de la encuesta nacional de nutrición, de salud y nutrición. Ellos compararon la prevalencia en el último año de intentos suicida del 2019 en comparación con el 2020, y la pregunta que les hacen a estos chicos es: ¿alguna vez has intentado hacerte daño, cortarte, intoxicarte o hacerte daño de forma deliberada con el propósito de morir? Y si esto fue o no en los últimos 12 meses. Vamos a ver, aquí están los resultados. Esto es el 2019 y este es el 2020. Vemos que para la muestra total hubo un ligero incremento de 1.8% a 2.1% en el 2020. Sin embargo, pues no hay significancia clínicamente, o sea, el valor de P no es estadísticamente significativo.
En el caso de los hombres, algo interesante, vean, se redujo la proporción de intentos suicidas de 1 a 0.3%, no así para las mujeres, que incrementó de 2.7 a 3.8, ajá, y también hubo un ligero incremento en la población de 15 a 19 años, que va de 2.3 a 2.8 para el 2020. No hay significancia estadística para ninguna de estas variables, y algo importante también es que en relación al nivel socioeconómico, intentos suicidios, vean, ahí pareciera ser que hay un gradiente de reducción, ¿no? Desde una mayor prevalencia de intentos suicidas en niveles socioeconómicos bajos, que se va disminuyendo a medida de un mayor estrato socioeconómico. Tampoco hay significancia estadística entre años. Y en población rural y urbana, eso sí, noten, para la población urbana hubo un incremento significativo de 1.8% el 2019 a 2.6% en el 2020. ¿Qué concluyen estos autores? En México, un mayor riesgo de intento suicida durante la pandemia por COVID en mujeres en comparación con hombres, lo cual coincide con el estudio PREP de 10 países europeos, coincide con el análisis realizado en el Hospital Juan N. Navarro, lo cual, pues las niñas, ¿no? Las niñas siempre como una población vulnerable para los trastornos de ansiedad, pero también para las conductas autolesivas. Vivir en zona urbana también, en el modelo de análisis ajustado, incrementó 4 veces, o sea, aquellos adolescentes que viven en zona urbana había 4 veces mayor probabilidad de tener un intento de suicida, y cuando hubo un miembro de la familia que perdió trabajo por la pandemia. Menor riesgo, vean, vuelve a aparecer la escuela, hubo un factor, digamos, protector para aquellos adolescentes que continuaron las clases en línea. Bueno, pues como sea, pero es un poco como continuar en la escuela, ¿no? Con esto ya casi voy a acabar. Este es un estudio de las tendencias suicidas en los primeros meses de COVID-19. Esto es un estudio de 21 países donde México participó, Este es el número de suicidios donde comparan las tasas observadas en cada país contra las esperadas, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí el gráfico. Básicamente no hay, digamos que no, en ninguno de los casos, excepto aquí este estudio de Brasil, en donde sí incrementó, o sea, todos los que vemos a la derecha quiere decir que sí incrementó el intento suicida. Aquí está México, vean, México, el intervalo de confianza pasa por 1, pero en este estudio no se encontró evidencia de un incremento significativo en suicidio. Esto es suicidio consumado, es diferente de las conductas autolesivas. Esto en países de medianos y altos ingresos. Entonces, hay evidencia de quizá un incremento en el número de conductas autolesivas, pero hasta ahora no se ha podido documentar un incremento en el número de suicidios o en la tasa de suicidios durante la pandemia de COVID. Este es un estudio cualitativo de chicos que hicieron intentos suicidas, y los estresores que reportaron en esta serie de casos fue no poder ver sus amigos, discutir con sus padres, discusiones no resueltas a través de redes sociales, estrés académico y sentimientos de soledad. Y bueno, pues como conclusiones, la evidencia sugiere que sí ha habido un incremento de trastornos mentales durante la pandemia por COVID, básicamente mayor para los trastornos de ansiedad y los trastornos del ánimo. No hay evidencia concluyente para suicidios, pero bueno, les decía, hay que tener con precaución porque la mayoría de estos estudios son transversales, se desconoce el curso longitudinal y hay variables que no se han medido y que deben ser reportados a largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver si hay en el chat preguntas. Bueno, una pregunta, pero ya nos comentaste, nos preguntan bibliografía aquí en México, pero ya nos hiciste el favor de... Sí, vienen ahí en las diapositivas. Doctora, ¿y en tu consultorio qué observaste? ¿Algo que te haya impactado? Que digas, esto no lo había visto. Bueno, no, pues digo, algo que no había visto, la pérdida de tantos, o sea, hubo familias en donde se perdieron 3 o 4 miembros, ¿no? O sea, los adolescentes con pérdidas
importantes, ¿no? De varias generaciones, o sea, el abuelo el uno, el abuelo dos, ¿no? El papá, ¿no? Y el tío, ¿no? Creo que esas son cosas que de verdad es lo que les decía, hay cambios, yo creo que hay cambios que no vamos a medir, que no vamos a poder evaluar, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en base al número de muertes, ¿cuántos niños se quedaron sin papás, ¿no? Y eso creo que va a tener una trascendencia, ¿no? En términos de estas generaciones futuras, ¿no? Que vivieron la época del COVID y que tuvieron este tipo de pérdidas. Yo creo que son cosas que de alguna manera es interesante ver qué va a pasar con estos jóvenes y adolescentes que tuvieron pérdidas, ¿no? Sí. Importantes. Esa es una. La otra es que sí, yo creo que coincide con los estudios epidemiológicos. Durante el cierre sí bajó de manera significativa el número de consultas, pero por ahí de octubre, ¿no? Agosto, septiembre, ¿no? No, en diciembre de ese año, del 2020, que creo que estábamos en la segunda ola, me parece, el número de consultas por cuadros depresivos era tiro por viaje, o sea, era todos los días consultar a alguien con depresión, ¿no? Algún niño con depresión, algún joven con depresión o con ansiedad, o sea, el resultado como que no es inmediato, ¿no? Sino que vino dándose a partir de una serie de factores acumulativos, ¿no? El encierro, el confinamiento, la pérdida, la segunda vuelta, ¿no? Entonces sí, sí, y además porque también coincide una de las cosas que se discute en los artículos, la apertura de los servicios, pues ya íbamos al hospital, llegamos al consultorio, entonces eso también favorecía pues que fuera, ¿no? Pero aún así, creo que sí, el número de consultas por episodios depresivos y de ansiedad sí era mayor, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues los cuadros de ansiedad por separación también, ¿no? A la hora de que los papás empezaron a regresar al trabajo, los chicos empezaron a presentar angustia intensa, miedo intenso a que sus papás volvieran a trabajar o salieran o se expusieran y que ellos se quedaran en casa. Entonces desarrollaron conductas obsesivas de cuando regresaba el papá, limpiarle el celular, rociarles Lysol, o sea, que yo creo que eso no se ve reflejado en los artículos, ¿no? O sea, es difícil a veces esta parte cualitativa, ¿no? O sea, esta parte de, pues no tienen un trastorno mental, o sea, eso no es un trastorno mental, pero sí están presentando algunos síntomas de ansiedad que llamamos subsindromáticos, ¿no? Que no alcanzan a cumplir los criterios completos, pero pues que la mamá decía, oiga, dígale que se tranquilice, porque yo regreso y me rocía y no quiere que me siente y me manda a cambiarme y me manda a bañarme, ¿no? Me dice. Entonces, pues sí. Y ahora algo que me sorprende, doctora, que le digo, o sea, primero fue el cierre, ¿no? Y luego la apertura y ahora el regreso. Entonces, los chicos se están quejando, o sea, yo creo que pensaríamos que deberían estar felices, contentos, ¿no? Entonces ya entraron a la etapa donde es que es más tranquilo desde mi casa, desde la computadora, es que ahí puedo estar chateando, ahí puedo estar en los videojuegos, ahí puedo estar, ¿no? Entonces, como que cayeron en esta zona de confort, ¿no? En donde pues es más fácil la escuela desde casa, ¿no? Y entonces ahora la ansiedad es, pues, por el incremento de las responsabilidades del regreso académico, ¿no? Entonces, sí, Fíjate que en mi consulta yo observé, no sé si fue también tu caso, ajá, trastorno obsesivo compulsivo. Me decían los papás que se ponían, que no compartían colores, que llegando a su casa con guantes en la escuela, muchas niñas ya con lesiones por trastorno obsesivo compulsivo. También maltrato infantil me llegó, ujú. maltrato infantil. Yo creo que el Y maltrato es más, sí, es más común en la consulta de pediatría que sí, con el y psiquiatra. está como que escondido, ¿no? También, porque pues no te van Justo, a decir ahí delante de los justo, papás, ¿no? justo. Y también otra situación que yo encontré es que fue algo bueno porque los papás ya empezaron a observar cómo aprendían sus hijos, entonces llegaban niños que no me aprendió nada, no supo leer y no sé si te llegaron autistas con más temprana edad, porque decían, no, pues es que no habla, es que no, lo estoy Sí, viendo día y noche y no es como mi otro hijo, sí, no hablamos aquí de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? pero sí también vimos y hay reportes también de un impacto
impacto a nivel del desarrollo motor y del lenguaje, desencadenado pues por el confinamiento y la poca estimulación que han tenido los niños, ¿no? En estos 2 años. Sí, eso sí fue una queja común, ajá. Y también el tema de que cuando en la familia había el personal de primera línea, estos niños estuvieron expuestos a separaciones prolongadas de los padres, porque muchos de ellos, pues médicos, ¿no? Que trabajaban en hospitales, ¿no? Dejaron al niño con la abuelita o con algún familiar y procuraron tener el menor contacto con los niños hasta que no tuvieran el acceso a la vacuna, ¿no? Entonces también tenemos estas separaciones en etapas tempranas, ¿no? Que sabemos que pueden tener un impacto pues a nivel del apego, ¿no? No nada más del desarrollo. Sí, sí, claro, doctora. Pues muchísimas gracias. Yo creo que te voy a invitar también a otra plática. Se me hace muy interesante. ¿Qué está pasando con nuestros médicos estudiantes de medicina? Ah, sí. Entonces, por ahí te tengo otra plática. Ok, sí, claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Doctora, pues muchísimas gracias. Déjame ver, hay dos. Nada más que yo no puedo abrir el chat. Aquí hay dos. Muchas felicidades, te mandan. ¿Qué tanto puede repercutir la salud mental en el siguiente ciclo escolar y cómo prevenirlo? La otra es si encontraron algún reporte de trastorno de sueño en niños. Sí, muchísimos, eso sí, como Y, varios. mira, precisamente aquí también hasta el último, la observación de trastornos del desarrollo. Pues, bueno, sí, digo, lo acabo de comentar, ¿no? Que sí fue o sea, sí, pareciera ser que sí incrementaron, ¿no? Las consultas por retrasos en el habla, principalmente por retrasos en el habla, y pues atribuidos a una falta de estimulación en los niños, ¿no? Bajo el aislamiento estricto en estos 2 años. También les decía, fíjense que en este análisis de autolesiones, pues fue muy interesante porque en el Hospital Juan N. Navarro se doblaron las consultas de los trastornos del espectro autista y de la discapacidad intelectual por autolesiones durante el confinamiento. Ajá, o sea, superaron a los trastornos emocionales, ¿no? Entonces, sí, es una población pues muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable y que definitivamente pues también en ellos tuvo un impacto tanto en los que ya tienen el diagnóstico como en los niños en los primeros 3 años de vida, ¿no? Sí, sí tuvo un impacto en su desarrollo. Sí. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. De nada, Gracias por estar con nosotros. de Ahí te nada. buscaré. Les Muchas agradezco gracias. mucho. Buenas tardes a todos. Hasta Hasta luego. luego.